Me llamo Carla Cuesta y como parte del Diplomado en Comunicación y Teología en Instituto Eternity me tocó hablar sobre las religiones del misterio, de las cuales, por ser cultos secretos, no hay mucha información, más que lo que se ha obtenido de algunos escritos antiguos y de los descubrimientos arqueológicos. La palabra misterio viene del griego mysterium, que quiere decir cerrar la boca, y este es el término que se usaba en la antigüedad para referirse a las religiones de misterio, que eran esotéricas y en todas se requería un rito de iniciación y a los miembros se les exigía un silencio absoluto en cuanto a los ritos que practicaban. Todas estas religiones provenían de culturas politeístas, es decir, que tenían muchos dioses, y llegaron al Imperio Romano con las conquistas en las provincias. Algunas eran ya conocidas en Grecia unos 600 años antes del nacimiento de Cristo, pero fue hasta los periodos helénicos y romanos que realmente florecieron. Todas eran diferentes en su origen, pero con muchas similitudes. De los griegos, por ejemplo, venían los misterios órficos, donde se adoraba a Orfeo, quien era un poeta, cantor y profeta, que había bajado al mundo de los muertos y regresado vivo con un código secreto para la salvación. Eh, Después también de Grecia están los misterios dionisíacos, que era la adoración a Dioniso, quien fue un niño dios que fue asesinado y resucitado por otra diosa. Están también los misterios aleusinos, que es la adoración a Deméter y a Perséfone, donde ella constantemente moría y resucitaba, y esto se veía reflejado en las celebraciones que realizaban en primavera. Del oriente, cuando Alejandro Magno conquista toda esa parte, llegan al imperio el mitraísmo, que era de Persia, y una de las religiones favoritas de los soldados romanos. En esta también era donde se adoraban a Mitra y se realizaban sacrificios de toros. De Asia Menor vienen los misterios de Atis y de Cibeles, donde se practicaba la automutilación. Y de Egipto vienen los misterios osiriacos, donde se rendía culto a Isis y a Osiris. Y se creía en un dios asesinado que había sido descuartizado y después revivido. Y bueno, si recordamos un poco, durante el reinado de Augusto comenzó la adoración a Roma como Estado y al mismo emperador como Señor y Dios. Pero realmente esta religión fue, por decirlo de alguna manera, una imposición del imperio para aumentar el sentimiento de patriotismo hacia Roma. Y estos dos cultos no dejaban satisfecha a la gente, que estaba cansada y necesitada de tener un Dios cercano, un Dios con quien se pudieran relacionar y alguien que los protegiera en lugar de oprimirlos y que les brindara la esperanza de tener una mejor vida después de la muerte. Es por esta necesidad de una fe personal que las religiones del misterio tuvieron aceptación en esta época. Para empezar, eran una elección personal y no una imposición como la religión tradicional. En ellas no se requería fe, se requerían ritos de iniciación donde el aspirante tenía que superar una serie de pruebas y pasar por limpiezas rituales en el mar, por bautismos y por sacrificios para poder ser mistis, o sea, iniciado. Y una vez que ya eran iniciados podían participar en las ceremonias y los sacramentos secretos, que podían incluir actos grotescos como embarrarse de sangre de toro y cosas así. Y en algunos casos también incluía la autocastración. Todo esto ellos lo hacían para rendir culto y llorar a un dios que había muerto no por una elección propia y que supuestamente había resucitado. Y al hacer todo esto se convertían en candidatos a la promesa de una vida mejor junto con esta deidad. Todas estas prácticas se llevaban a cabo de forma secreta y exclusiva para los miembros de este culto. Y esto era con la idea de no profanar los sacramentos que ellos practicaban al compartir la información con gente externa. En conclusión, yo creo que las religiones del misterio, como muchas creencias y esoterismo actual, parten de la necesidad del hombre de tener un Dios cercano, alguien que se compadezca y ofrezca algo más que esta vida terrenal. Es realmente la necesidad de llenar este anhelo eterno que hay en nuestros corazones, y a lo largo de la historia esta es una constante y la respuesta sigue siendo la misma: un Cristo crucificado y resucitado. Para Dios todos somos pecadores y en Dios tenemos un Dios cercano y misericordioso que nos ama. Él decidió hacerse hombre y no aferrarse a su condición divina. Jesús vivió y fue tentado en todo como nosotros. Murió como paga de nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna con Él. Él mora en nosotros y nos guía a través de su Espíritu Santo. Esto es la salvación por gracia. Y de nosotros solo se requiere fe, no obras, ritos ni cosas raras. Y a nosotros no se nos exige que
que tengamos hermetismo y que guardemos lo que practicamos, sino se nos pide que vayamos y prediquemos estas buenas nuevas a todo el mundo. Y bueno, eso es todo.